Es grande la riqueza, es bastante, pudiéramos aquí demorarnos varios programas hablando solamente del bautismo. Sin embargo, bueno, vamos a tratar algunos temas, algunos puntos que son muy importantes y un poquito desde la parte apologética para conocer nuestra fe, porque a veces vienen personas de otra denominación religiosa, que no son católicos, hermanos separados, y ellos tienen una visión totalmente distinta a lo que es el bautismo. A veces cuando no estamos preparados en estos temas, pues ciertamente nos pueden confundir, o nos pueden convencer de que su postura o el por qué ellos lo hacen así es una razón válida. Sin embargo, pues con la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio, pues podemos conocer, enriquecer nuestra fe y sobre todo saber dar una respuesta a diferentes preguntas que nos pueden surgir. Principalmente hay un argumento que ellos ocupan muy frecuente: ¿por qué se bautizan los niños, no? Así. Y ese es donde dicen que tienen que ser adultos, ¿no? Entonces ahí hay una parte muy esencial dentro de la Iglesia que es madre y maestra. Iniciando, tenemos que decir que el bautismo, así como la confirmación y la Eucaristía, son sacramentos de iniciación cristiana. Ya el mismo Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1212, nos va a decir que mediante los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, se ponen los fundamentos de la vida cristiana. Es decir, los cimientos de la fe están en estos tres sacramentos, ¿sí? Es como cuando el niño entra al kinder, primaria, secundaria, que es la base de la educación. Bueno, así en nuestra fe católica, los fundamentos de esta riqueza de nuestra fe están en estos tres sacramentos de iniciación. La participación de la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tienen cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida. El origen es el bautismo, el crecimiento es la confirmación y el sustento de la vida, es el alimento, es la Eucaristía. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y con estos sacramentos de iniciación cristiana reciben cada vez más, con más abundancia, los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1212. Bueno, ¿cómo entender el bautismo? Ya vimos que es la base para nuestros hermanos separados. El bautismo es una confesión de fe pública. Para ellos, si me bautizo es porque ya estoy convencido de Jesús, estoy convencido de cierta denominación. Entonces, como yo ya estoy convencido, ya tuve un encuentro con Jesús, la manifestación pública de esa fe para ellos es el bautismo. Para nosotros no, para nosotros es el inicio, para nosotros es el fundamento de la fe. ¿Por qué? ¿Dónde aparece eso? Por eso ellos se bautizan en una edad adulta. Por eso nosotros bautizamos desde pequeños. ¿Por qué? ¿Dónde podemos encontrar eso? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Podemos leer todo el pasaje, pero quiero hacer énfasis en estos versículos. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, verso del 5 al 7. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu
es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Es el pasaje de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, pensando en una manera literal, dice, ¿y cómo va a ser posible esto? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. Y le dice Jesús, no, hay que nacer del agua y del espíritu. Para entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Para nosotros, esto es el bautismo. Es el nuevo nacimiento. La carta de Tito también nos va a hablar de este tema. Carta de Tito, capítulo 3, verso 5. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Al sacramento del bautismo. También, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 y 21, nos va a hablar de este sacramento. Pero en otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo, que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una nueva conciencia por medio de la resurrección de Cristo.